Muy buenas noches con todos, con todas. Estamos muy contentos, tanto en el frío como en el calor o en cualquier lugar que estemos, pero con este ánimo, con este gran entusiasmo de continuar con nuestro miércoles bíblico. Fieles a nuestro maestro, el Padre Oscar, que nos dejó encomendando esta misión, entonces estamos aquí. Vamos a presentar nuestra vida, nuestro día vivido, nuestras obras, nuestras alegrías, nuestras inquietudes también a, a Dios, a nuestra Madre María, en esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en oración, en espíritu de oración, para invocar a nuestra Madre, sus cuidados y su asistencia, y al Espíritu Santo para encontrar en la palabra de Dios las fuerzas de transformación de nuestra vida y de nuestro mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los Santa pecadores. María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Presentamos y damos la bienvenida nuevamente al doctor Víctor Gamboa. Él es médico, es teólogo y estamos con esta disposición de escucharle y de recibir toda su sabiduría. Bienvenido a este nuestro miércoles bíblico de la diócesis de La Tacunga. Bueno, muchísimas gracias, doctora Reyes. Es un placer para mí nuevamente poder estar aquí con ustedes. Le pido disculpas si es que no se escucha bien el audio, como le hablaba con los hermanos. Acá en Guayaquil cae un torrencial aguacero. Bueno, saludos al padre Oscar también, ¿sí? Muchas bendiciones para nuestro querido padre. Gracias por tener, hermano Juan, también la amabilidad de invitarme en esta segunda ocasión. El tema anterior que tratamos fue acerca de los evangelios. Ciertamente por cuestión de tiempo no pudimos terminar los 4 evangelios, pero tratamos de desmenuzar al menos los 2 primeros evangelios sinópticos. Ahora vamos a hablar acerca del canon bíblico del Nuevo Testamento, cómo se formó el canon bíblico del Nuevo Testamento. Y bien, pues para eso nos vamos entonces vamos a penetrar en este estudio teológico, histórico, porque tiene que ver mucho la historia. Yo recuerdo cuando era muy adolescente, y yo estoy seguro que casi todos los hermanos que estamos aquí, en algún momento en nuestra inocencia, llegamos a pensar que la Biblia fue escrita por una sola persona, ¿no? Por un solo autor. Ciertamente Dios es el autor principal, pero eh, obviamente una persona tuvo que haberse encargado de escribirla. En lo personal, yo pensé que así era, ¿no? Luego, conforme fui estudiando y me fueron enseñando en las catequesis, cuando era pero muy muchacho, ¿no? Nos enseñaban que la Biblia es una colección de libros, ¿sí? 73 libros inspirados por Dios y que cada uno fue escrito en diversos tiempos. Luego, conforme fui estudiando más las escrituras, ya ahora sí en el campo profesional, fui descubriendo muchas cosas interesantes que complementaban y además quitaban ciertas lagunas que no podía yo comprender en mi muy adolescencia. Entonces vine a entender ahora sí cómo se fue formando las escrituras desde un punto de vista ya mucho más histórico, eh, y, y de esa manera entendimos muchas cosas o entendí muchas cosas. Miren, lo primero que hay que entender es que la Biblia como tal es un libro que contiene muchos libros, varios libros, y que todos estos libros están escritos en diversas épocas, con diversas culturas, con diversas tradiciones, y es ahí que, y es por eso que la Biblia contiene lo que nosotros llamamos géneros literarios. Entendiendo los géneros literarios,
podemos nosotros darle una mejor exégesis y hermenéutica al texto bíblico. Tenemos géneros literarios históricos, tenemos géneros literarios sapienciales, poético, narrativo, tenemos incluso dentro de la Biblia narraciones mitológicas, legendarias, apocalípticas, proféticas, etcétera, etcétera. Entonces, partiendo desde ese punto, vamos nosotros a comprender muchas cosas, pero muchas cosas. Y para entrar con un pequeño abreboca, les voy a poner un ejemplo, un solo ejemplo, del Antiguo Testamento. Todos nosotros conocemos el relato diluviano, el diluvio llevado a cabo por Yahvé, nuestro Dios del Antiguo Testamento, en el cual la persona que sobrevivió fue Noé en una arca que el mismo Dios le había dado las instrucciones para armarla y de esa manera proteger su vida y la de su familia y la de sus ganados y todas sus pequeñas posesiones que poseía. Bien, el relato diluviano es interesante. ¿Por qué? Porque antes de que se escriba el relato diluviano en el texto veterotestamentario del libro del Génesis, ya existía en culturas anteriores. Por ejemplo, si nosotros revisamos la 11ª tablilla de la epopeya de Gilgamesh, que es un texto sumerio babilonio, vamos a encontrar nosotros el relato del diluvio. Lógicamente, los personajes que se encuentran en este relato son diferentes a los personajes que encontramos en el relato bíblico. ¿Por qué? Porque se escribieron en culturas totalmente diferentes, en tiempos radicalmente diferentes. Entonces, un personaje importante en el relato del diluvio de la epopeya de Gilgamesh, tenemos nosotros, por ejemplo, a Utnapishtim, que viene a ser prácticamente como el Noé bíblico. Así también tenemos a la diosa, al dios Ea, el dios de la sabiduría, que viene más o menos a equipararse con el dios Yahvé. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el relato diluviano, que por cierto, el diluvio no solamente es narrado en los textos sagrados hebreos, sino también en cultura como la china, la griega, la romana. En la romana se habla de un personaje llamado Deucalión, que también sobrevive al diluvio, e incluso cuando el varón Alexander von Humboldt llega a lo que hoy conocemos nosotros como tierras americanas, entre los indios del Orinoco, recoge también tradiciones del diluvio. Entonces, ¿qué permite entender esto a los biblistas? Sencillo, el diluvio existió, quizá no hubo solo uno, sino varios, pero que cada cultura lo narró, lo escribió conforme a sus propias tradiciones, a sus propios personajes, sus propias creencias, sus propias religiones. Entonces, elementos como esto vamos a encontrar muchísimos en las escrituras. Es por eso que no es fácil entender la escritura. Cualquiera puede leer la escritura, pero no cualquiera puede interpretarla, entenderla y darle una correcta exégesis. Y para eso se necesita de las ciencias multidisciplinarias como la arqueología bíblica, la papirología, la historia, la exégesis, etcétera, etcétera. Bien, así como se formó el canon del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento se va a formar casi de la misma manera. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, me voy a enfocar principalmente en el Nuevo Testamento. Citaré también el Antiguo Testamento. Pero yo estoy convencido que probablemente la Iglesia quizá no tenía intención de formar un corpus bíblico canonizado. Porque al menos en los inicios del judeocristianismo y luego cristianismo como tal, eso no estaba entre las prioridades. Una de las prioridades principales era demostrar la divinidad de Jesucristo y con ello la primacía de la Iglesia romana, de la Iglesia de Roma, con su obispo principal en Roma. Eso era en realidad el principal objetivo de la Iglesia naciente, prácticamente la teología paulina, que enseña que Cristo, que Jesús es el Mesías, el Cristo, el ungido, que ha resucitado, y que gracias a esa resurrección nosotros alcanzamos la salvación y la esperanza, no por mérito propio, sino por la gracia de la fe. En eso se resume la teología paulina, y ese era el mensaje que se divulgó por todo lo que se conocía en el orden de aquella época, gracias a los apóstoles y a los discípulos de los apóstoles que llevaron la evangelización.
Entonces, toda esa primera tradición de la enseñanza, el querigma de Jesús fue oral. No hubo nada escrito en un principio. De hecho, a tenor de lo que dicen las escrituras, Jesús no envía a ningún apóstol a escribir nada, en lo absoluto. Él envía a misionar, a evangelizar con la palabra. Pero, lógicamente, las enseñanzas de Jesús eran tan valiosas que se tenía miedo de perderlas. Y poco a poco ahí se fueron recabando ciertos elementos históricos de la vida de Jesús, pero además también los dichos y hechos del Señor. También apóstoles como Pablo, principalmente, que escribe 13 cartas paulinas. Bueno, de las 13 cartas, en realidad 7 son de autoría paulina, las otras 7, autoría me refiero con puño y letra, 7, las otras, el restante son de autoría paulina, pero probablemente escritas por discípulos de San Pablo, con excepción de la carta a los hebreos, que hoy sabemos que no es una carta paulina. Dicen los eruditos bíblicos que es más probable que sea una carta lucana. Pero entonces, estas cartas iban dirigidas a lugares concretos, a personajes muy concretos, y no se divulgaban por ejemplo, la carta a los romanos no se divulgaba en Tesalónica, iba directamente a Roma. Entonces, es ahí que la iglesia como tal no vio como prioridad formar un canon en un principio. Ahora, ¿qué significa la palabra canon? Vamos con la etimología. La palabra canon es una palabra griega que se deletrea, se pronuncia como cané, que significa caña o vara para medir. Y no es otra cosa más que una regla, una medida que rige un orden, en este caso, como inspiración divina que todos esos libros deben tener mediante esa medida. ¿Cuál es esa medida principal que deben tener todos estos libros, para ser considerados canónicos? Es que sencillamente estos libros sean cristocéntricos. Cristocéntricos. Entonces, esta palabra cané, o canon, también parte de una lengua hebrea, básicamente muy parecida, cané, que significa lo mismo. Entonces, teniendo ya el significado de la palabra canon, que significa vara de medir, o regla, o medida, o caña para medir, entenderemos el resto. Ahora entendemos por qué se utiliza la palabra canon para designar a un conjunto de libros como inspirados por Dios. Y sabemos cuál es la base principal para catalogar a tal libro como inspirado por Dios, y no es otra cosa más que demostrar la cristocentricidad de los textos bíblicos, donde además tiene como eje principal demostrar la divinidad de Jesucristo. Digo esto porque cuando mencionamos cristocentridad, podemos pensar que estamos directamente hablando de la divinidad. No es así, porque si bien es cierto, el Mesías, que es el ungido, nosotros lo catalogamos o sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, ciertamente, y que además es Dios como segunda persona de la Trinidad, y que el Mesías, el ungido, lo cataloga como tal. Desde el punto de vista histórico no es así, porque sabemos que un Mesías podía ser un sacerdote o un rey. Es más, entre el año 6 antes de Cristo al 66 de la era cristiana, por la tierra de Israel pasaron aproximadamente unos 26 a 27 pretendientes al mesianismo, y que lógicamente solo uno fue el Mesías, Jesús. Entonces, por eso hablo de cristocentricidad, y además de la divinidad de Jesucristo como regla principal. Ahora, como repito, la iglesia probablemente no tenía pensado formar un canon bíblico, pero luego se van a presentar diversas circunstancias que van a favorecer que la iglesia tenga como intención formar un corpus bíblico, un canon bíblico. Voy a mencionar 4 grandes circunstancias que contribuyeron a la canonización de los libros del Nuevo Testamento. Primera circunstancia: que los evangelios o las cartas, todas las cartas que existían, paulinas y pastorales y apocalípticas, hayan sido citadas por los padres de la iglesia. Entonces, la primera regla
o gran circunstancia que permitió o contribuyó a la canonización fue que los evangelios o las cartas hayan sido citadas por los padres de la iglesia. ¿Quiénes eran los padres de la iglesia? Bueno, los discípulos de los apóstoles. Esos eran los padres de la iglesia. Recuerden ustedes que Jesús tuvo 12 apóstoles y de ellos surgieron sus discípulos inmediatos. Por ejemplo, Ignacio de Antioquía, es decir, obispo de Antioquía, de Siria, no de Prisidia, de Siria, fue discípulo de San Juan. Entonces, estos son los padres de la iglesia. Entonces, si estos mencionaban tal texto como inspirado por Dios, entonces esto era una regla importantísima para considerar después al libro como inspirado por Dios. Entonces, primera contribución. Ahora, hay 8 grandes santos padres de la iglesia. Voy a mencionar 5, no 5 grandes santos padres de la iglesia que mencionaron a los textos y que luego estos sirvieron como objetivo para la canonización. Primero, la Didache. Creo que todos hemos escuchado alguna vez a la Didache. La Didache es un texto griego cuya palabra Didache se traduce como enseñanza de los apóstoles o enseñanza apostólica o escrito apostólico. Data en torno al año del 60 o 70 después de la era cristiana. Probablemente escrito fuera de Palestina. Está escrito en griego. Y además digo esto porque fue escrito en torno al año, más o menos, en que surge la guerra judía cuando Tito y Vespasiano arrasan con la última fortaleza de los judíos en Masada. Entonces, este texto, la Didache, es verdaderamente interesante. ¿Por qué? Porque la Didache va a mencionar a 2 evangelios como inspirados por Dios. ¿Cuáles son estos 2 evangelios? Tenemos el evangelio de Mateo y el evangelio de Marcos. Entonces, el evangelio de Mateo y el evangelio de Marcos son mencionados como inspirados por Dios en la Didache. La Didache es interesante porque contiene elementos litúrgicos para el bautismo, que dicho sea de paso, dice el texto de la Didache que se pueden bautizar niños, infantes. Además, también como elementos litúrgicos de primacía, contiene la celebración eucarística y además contiene una pequeña redacción de la oración del Padre Nuestro que encontramos solamente en el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas. La Didache es una obra corta, escrita en griego, de apenas 552 vocablos griegos, que están ordenados y divididos en 16 capítulos. Y es muy interesante porque este texto de la Didache está escrito, aunque está en griego, escrito en una sencillez tan relativa, sin arcaísmos ni recursos retóricos. Ahora, como repito, cita a Mateo y a Marcos como libro inspirado por Dios, la Didache. Segundo elemento, de los padres apostólicos que citan a un libro como inspirado, viene a ser la epístola de Clemente, pero de Clemente el Romano, no Clemente de Alejandría. Clemente el Romano, que dicho sea de paso, de acuerdo a la tradición de la iglesia, viene a ser el papa de la iglesia. Pedro, Clemente, Lino, etcétera. Viene a ser el segundo papa. Bueno, en realidad es el tercero después de Pedro. Pedro, Clemente, Lino, segundo. Esta epístola de Clemente el Romano tiene una introducción en 3 capítulos, en cuyas 2 secciones principales hablan acerca de los evangelios. Y además, este texto es interesante porque narra la situación en la que se encuentra la iglesia cristiana de Corinto y la iglesia de Roma durante la persecución del emperador Nerón, hasta en torno al año 100 de la era cristiana. En lo dogmático es interesante porque la carta de Clemente a los romanos presenta ya la jerarquía y la autoridad de la iglesia. Además,
ensalza la preponderancia de la iglesia del obispado de Roma, porque acuerden que habían otros obispados, el de Antioquía, el de Jerusalén, etcétera. También realza la resurrección de los muertos, etcétera. Esta epístola a Clemente, el romano, menciona como libro inspirado por Dios al Evangelio de Lucas y de Juan. Otro de los elementos importantes del libro de Clemente es que en el campo litúrgico distingue muy bien a los laicos y a los ministros. Además, incluye también extensas oraciones cristianas. Recuerden ustedes que uno de los principales padres de la iglesia que produce una ruptura entre el judaísmo y el cristianismo es Ignacio de Antioquía. Es más, de acuerdo a la tradición de la iglesia, se nos enseña que Ignacio de Antioquía en el año 107 es aquel personaje padre de la iglesia, obispo, quien llama a la iglesia católica, ¿sí? En una carta que él escribe a la iglesia de Esmirna. Entonces tenemos la epístola a los romanos, de Clemente el Romano, escrita en torno a finales del siglo I. Otro de los escritos principales que tenemos es al llamado Pastor de Hermas. El llamado Pastor de Hermas es interesante. ¿Por qué? Permítame un segundo. A ver. El Pastor de Hermas he perdido una. Bien. Bueno, eso nos interesa. Vamos. El Pastor de Hermas fue escrito a finales del siglo I de la era cristiana. ¿Qué va a citar el Pastor de Hermas como libros inspirados por Dios? Las cartas paulinas. Las cartas paulinas es interesante para el Pastor de Hermas y él cataloga a todas las cartas paulinas como inspiradas por Dios. Es más, miren, en un principio, la carta o la epístola de los hebreos casi que era excluida del canon porque se sabía que había sido escrito por un judío. Pero luego, tomando como referencia al Pastor de Hermas, de que él decía que la carta a los hebreos era escrita por Pablo, es que entra la carta a los hebreos en el corpus de los libros canonizados. Hoy día sabemos que la carta a los hebreos no fue escrita por Pablo, pero ciertamente en ese tiempo el Pastor de Hermas influyó tanto para la canonización del libro de los hebreos. Hubieron varios libros que sufrieron dificultades para ingresar a la canonicidad del Nuevo Testamento, y es por eso que los vamos a llamar deuterocanónicos, pero del Nuevo Testamento, porque también tenemos deuterocanónicos del Antiguo Testamento. Bien. El Pastor de Hermas considera además que más allá de que todas las cartas de Pablo son inspiradas por Dios, ¿sí? El Pastor de Hermas lo tenemos como una versión escrita en griego, que casi de ella no se ha conservado casi nada, pero que sí tenemos versiones del Pastor de Hermas en latín, ¿sí? Y que además se dice que su propio autor es el mismo Hermas de Roma, ¿sí? Tertuliano e Ireneo de León citan al Pastor de Hermas también como parte de la escritura. Ahora, vamos a la siguiente epístola, que es la epístola de Bernabé. La epístola de Bernabé es otro de los libros que influenciaron para la canonicidad de los libros del Nuevo Testamento. Escrito a inicios del siglo II, la epístola de Bernabé considera canonizado todos los evangelios, las cartas paulinas y los libros del Antiguo Testamento. ¿Pero qué libros del Antiguo Testamento? Los libros de el canon hebreo o canon palestinense. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Y por último, tenemos las 7 cartas de Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía, obispo de Antioquía de Siria, cuando iba camino al martirio para ser devorado por los leones, enviado por el mismísimo Trajano,
porque Trajano mismo se encargó de seleccionar a los mejores cristianos para luego masacrarlos en una de las festividades romanas. En ese trayecto que va Ignacio de Antioquía, él escribe 7 cartas. Estas cartas de Antioquía avalan como canonizadas las cartas pastorales. Las cartas pastorales, la carta de Santiago, de Pedro, de Juan, de Judas, etcétera, etcétera. Y el Apocalipsis. Y el Apocalipsis. Pero ¿qué sucede? Que el libro del Apocalipsis va a tener serias dificultades para entrar. Ya voy a hablar de eso. Miren, Ignacio de Antioquía fue discípulo del apóstol San Juan, y hay una leyenda que surgió en el siglo IV, no sé si ustedes la han escuchado. El niño al cual Jesús sienta en sus piernas y lo bendice, dice la tradición que era el pequeño Ignacio de Antioquía, discípulo del apóstol San Juan. Entonces, tenemos el primer argumento que utilizó la Iglesia para determinar la canonicidad de un libro, que se ha citado estos libros por los padres de la Iglesia. Vamos al segundo. El segundo requisito para canonizar los libros del Nuevo Testamento fue que estos libros tengan un uso litúrgico y eclesiástico en la Iglesia naciente. Es decir, que durante las ceremonias eucarísticas de la Iglesia cristiana católica en el siglo I, II, III, etcétera, etcétera, sean utilizados estos libros, es decir, los evangelios y las cartas paulinas y pastorales, y así fue. Y es por eso que estas fueron catalogadas como inspiradas divinas. Tercera, que tengan una autoría apostólica. Esto quiere decir que hayan sido escritas directamente por los apóstoles o al menos por un discípulo de un apóstol. De las cartas paulinas ya sabemos que no hay ninguna dificultad, al menos de las 7 cartas paulinas, sabemos que fueron escritas por Pablo. Luego tenemos discípulos, los apóstoles. De los evangelistas, dice la tradición que escribió Mateo y Juan. Mateo, a quien lo comparan como Leví, y a Juan como hermano de Santiago, hijo de Zebedeo, ambos discípulos de Jesús. Luego quedan 2 personajes de los evangelios que no fueron discípulos de Jesús, que viene a ser Marcos, que es discípulo de Pedro, y Lucas, que viene a ser discípulo de San Pablo. Hoy en día la ciencia bíblica nos enseña que es muy improbable que los apóstoles de Jesús hayan escrito con su puño y letra, sino que más bien ellos tenían a sus propios escribas, cada uno divididos en las escuelas más importantes de acuerdo a su prioridad, como la escuela paulina, la escuela petrina, la escuela jónica, la escuela sinóptica, y que de estos derivaron los escritos basándose en una fuente importante o tradición oral directa de los mismos apóstoles. Entonces, este fue el tercer requisito, que tengan una autoría apostólica y que estos hayan sido escritos por los apóstoles o un discípulo directo. Cuarta y último requisito para catalogar a los libros como inspirados por Dios era que tengan una autoridad de unidad doctrinal. Es decir, que todos los evangelios hablen lo mismo, que tengan una única dirección en cuanto a ¿qué? A la divinidad de Jesucristo, a la resurrección de Jesucristo y a la salvación por medio de Jesucristo. Si un evangelio no habla de eso, no entra como libro canonizado. Entonces, existen muchos evangelios, más de 80 evangelios, a lo que nosotros llamamos evangelios apócrifos. Les pongo un ejemplo. El evangelio de Tomás, que es un evangelio apócrifo, menciona, por ejemplo, a un niño Jesús de entre una edad de 10 años más o menos, ¿sí? Que por todo se molesta. Un día va caminando, atrás de él viene un niño judío que se llama Judas, viene corriendo, no se percata que el niño Jesús está enfrente, lo choca, lo hace caer. ¿Y Jesús cómo reacciona? Sencillo, lo maldice y lo mata. Y de estos relatos vamos a encontrar innumerables en los evangelios apócrifos. Otro ejemplo, un día Jesús se encontraba, era un día sábado, recuerden ustedes que para los judíos el sábado era muy importante, guardaban el sábado, no se podía hacer otra cosa más que oración, ayuno y penitencia. Y Jesús se encontraba, era niño, claro está, se encontraba moldeando unos pajaritos de arcilla.
Entonces, un niño se da cuenta de que Jesús está haciendo eso en sábado, corre donde José. Por cierto, en los evangelios apócrifos se le da mucha importancia a José, más que a la madre. Siempre corren donde José, que es el padre legal, no biológico, pero putativo, legal de Jesús, y le advierte que Jesús está profanando el sábado. Viene José, iracundo, lo jala de la oreja y lo recrimina por hacer eso en día sábado. ¿Qué hace Jesús? En un acto de soberbia, y de demostración de su divinidad y poder, sencillamente da 2 palmotazos y los pajaritos empiezan a volar. Entonces, este es un niño Jesús que no es acorde al niño Jesús que nos presentan los evangelios, principalmente el evangelio de Lucas, que si bien es cierto, tenemos casi nada acerca del evangelio, de la infancia de Jesús en los evangelios, pero ciertamente este niño Jesús que vemos en el evangelio de Lucas es muy distante a los evangelios que nos muestran, por ejemplo, aquí en estos evangelios apócrifos. Aquí he tenido la oportunidad de leer, no solamente, por ejemplo, tenemos historia del José el Carpintero, donde asimismo se narran eventos de Jesús bastante distantes, ¿no? Pero bueno, en todo caso, el Jesús que se nos muestra en los evangelios apócrifos es radicalmente inferior al Jesús que vemos humilde, sencillo, sabio, que vemos nosotros durante la presentación del texto. Entonces, si estos libros tienen una unidad doctrinal, estos libros forman parte como libros inspirados por Dios. Bien, entonces, continuemos. Una vez que se determinó cuáles eran las características para canonizar un libro, tenemos que entender por qué fueron o cuáles fueron los acontecimientos históricos que forjaron la canonización del libro. Porque yo se lo decía en un principio, quizás la iglesia no tenía pensado canonizar libros, pero hubieron acontecimientos que lo permitieron. Vamos al primero. Primer acontecimiento, las herejías. Sin las herejías no hubiera existido el canon del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque las herejías empezaron a propagar enseñanzas e ideas que pusieron a tambalear en ese inicio los pilares fundamentales del cristianismo. Primera herejía, tenemos al gnosticismo. El gnosticismo no es nuevo, no nace con el cristianismo, ya existía 3 siglos antes del cristianismo. Pero este gnosticismo se va a mezclar con el cristianismo naciente y va a formar un nuevo gnosticismo cristiano. Este gnosticismo, que como repito, tiene sus raíces en Babilonia, allá en el imperio mesopotámico, empieza a surgir principalmente como una lucha cristiana gnóstica en Éfeso. Entonces, el primer gnóstico, dice las escrituras, llamado Cerinto, que fue el primer gnóstico cristiano, empezó a propagar ideas contrarias al cristianismo ortodoxo, el cristianismo católico. Entre ellos, negaban la divinidad de Jesucristo. Negaban la humanidad de Jesucristo y solo afirmaban la divinidad de Jesucristo, lo cual ya correspondía, obviamente, a una tremenda herejía. Entonces, esto empezó a calar profundo en la idea de que había quizá la necesidad de escribir un corpus doctrinal de libros sobre la enseñanza de la humanidad y divinidad de Jesucristo. Luego viene el montanismo, fundado por Montano, que tenía entre sus profetas 2 grandes profetas, Priscila y Prisca. No tienen nada que ver con Priscila y Prisca de Pablo, por si acaso. Estas eran gnósticas también, pero que formaban parte del grupo del montanismo. Estas profetas decían ser inspiradas por el Espíritu Santo y utilizaron unos libros para fundamentar su movimiento carismático neumatológico y fomentar asimismo su propia inspiración profética. ¿Cuáles fueron los libros que utilizaron? Bueno, entre ellos el más importante fue la primera carta a los Corintios, cartas paulinas y libros apócrifos. Esto hizo repensar más a la Iglesia Católica en decir quizás sea necesario tener un corpus del Nuevo Testamento. Pero luego va a venir el último y el más importante. Este fue la gota que derramó el vaso. Ya, este fue el que verdaderamente hizo sacar a la Iglesia de sus casillas. Y fue el marcionismo, con Marción. ¿Quién era Marción? Un sacerdote católico. Miren, los primeros problemas de la Iglesia no surgieron de afuera, sino de adentro. Las herejías surgen dentro del seno de la misma Iglesia. Y Marción
allá por el principio del siglo III, empieza él a formar un canon. Él es el primero en formar un canon, queridos hermanos. Marción odiaba a los judíos, por lo tanto, odiaba todo lo que tenga que ver con el mundo hebreo, con el mundo judío. Entonces, él va a formar un canon del Nuevo Testamento. Pero como él odia a los judíos y su enseñanza se basaba en que existían dos dioses, un Dios mayor, grande, misericordioso, todopoderoso llamado Jesucristo, y un Dios inferior, escrito con D minúscula, perverso, impío, llamado Yahvé del Antiguo Testamento. Entonces, cuando él hace su propio canon del Nuevo Testamento, ¿qué es lo que hace Marción? Excluye todos los libros del Antiguo Testamento, lo saca todo por completo, no queda ni uno. De los 4 evangelios solo se queda con uno. ¿Con cuál ustedes creen que sea? No va a ser Mateo, no va a ser Marcos, ni mucho menos Juan, se va a quedar con Lucas. Porque peor Mateo, pues si Mateo fue escrito precisamente para el pueblo judío. Entonces se queda solo con un evangelio, con el evangelio de Lucas, que está dirigido principalmente para el mundo gentil. Y de las cartas paulinas, descartó la carta a los hebreos, la carta de Tito y la carta a Timoteo. 3 cartas quita Marción del corpus paulino. Hebreos, Tito y Timoteo. Y de las cartas pastorales, las quita todas, y el Apocalipsis. Entonces, desde ese punto tenemos que, en realidad, el corpus del primer canon del Nuevo Testamento que surge en el seno de la Iglesia, que es el canon de Marción, está compuesto solamente por 10 cartas paulinas, un solo evangelio. Es decir, 11 libros nada más. Solo 11 libros. Entonces, esto hizo que la Iglesia ahora sí planteara la idea de hacer un canon. Miren, siempre se creyó que Marción había escrito el primer canon del Nuevo Testamento, que es el que le acabo de mencionar. Hoy sabemos que probablemente existió un canon mucho más anterior. Marción escribe en torno al siglo III. Sabemos que existió un canon que data del año 170 después de la era cristiana, que es el famoso códice o canon de Muratori, que fue descubierto en el siglo XVIII en la Biblioteca Ambrosiana. Este canon cataloga como inspirado los 23 libros del Nuevo Testamento. ¿Cuál libro los excluye? Rechaza a Santiago, carta a los Hebreos, segunda carta de Pedro y tercera carta de Juan. Entonces, desde el punto de vista histórico, el primer canon en existir fue el canon de Marción, de Muratori, en el año 170. Luego viene el canon de Marción a principios del siglo III y por último viene ahora sí el canon de la Iglesia Católica. Lógicamente, estos 2 cánones anteriores son cánones no validados por la Iglesia, pero que permitieron a la Iglesia hacer el canon. Bien. Lógicamente, quien determina la canonicidad de los libros es la Iglesia Católica. Y para ello se valió ¿de qué? De los llamados concilios, que no era otra cosa más que reunión de obispos de todas las partes del orbe para determinar como sentencia una doctrina, un dogma, o en este caso la inspiración divina de los libros. Vamos al primer concilio, el concilio de Hipona. En el 393, lógicamente de la era cristiana. ¿Dónde queda Hipona? África. De ahí viene un gran santo, San Agustín de Hipona. En el concilio de Hipona se trató fundamentalmente el listado de los libros canónicos. Pero sorpresa, hermano, la Iglesia Católica en el concilio de Hipona solo acepta 25 libros del Nuevo Testamento, no los 27. ¿Cuáles son esos 2 libros que se quedan afuera? Apocalipsis y la Carta a Santiago. ¿Por qué? Santiago, porque con su enseñanza de la salvación por las obras, prácticamente dejaba fuera la enseñanza paulina de la salvación por la sola fe, o por la fe.
Entonces, aparentemente aquí había una contradicción. Y como sabemos que Pablo era el gran evangelizador de todo Asia, era mucho más o tenía mucha más autoridad, entonces la iglesia determinó que quizá Santiago estaba contradiciendo a Pablo. Y Santiago se queda fuera, no pasa. En ese entonces se hacían por votaciones, por si acaso, ¿ah? Por vota. Lógicamente aquí está la inspiración divina, pero los obispos hacían votaciones. Entonces Santiago se queda fuera por su doctrina de la salvación por las obras, que aparentemente contradecía a Pablo a la salvación por la fe. Y el Apocalipsis, ¿por qué se queda fuera? Por el capítulo 20 donde habla sobre el milenio. Claro, además va a hablar de caballo rojo, verde, amarillo y toda esa enseñanza claramente gnóstica que se encuentra en la carta del Apocalipsis. Entonces se lo catalogó como un libro gnóstico, con mucha influencia gnóstica, entonces el libro se queda fuera. Y no pasa. Aquí se aceptó el Antiguo Testamento como tal. Esta lista había sido ya propuesta en el Sínodo de la Odisea en el 363 por el Papa Dámaso I en el año 382. Y es precisamente por este Sínodo de la Odisea en la que se basó este concilio, es decir, el de Hipona, para la canonización de estos 25 libros. ¿Sí? El concilio de Hipona toma como base el Sínodo de la Odisea y además, el canon propuesto por el Papa San Dámaso I en el año 382. ¿Sí? Aquí en este concilio, hermanos, para que ustedes lo sepan, casi no pasa la carta o la epístola de Judas. Recuerden ustedes que estamos hablando de Judas no Iscariote, probablemente de Judas Tadeo, probablemente. Y que este Judas, o no sabemos cuál Judas, que escribe una carta que es la única que no tiene capítulos, sino que es una sola en versículos, casi se queda afuera. ¿Por qué? Porque esta carta de Judas cita un texto apócrifo del Antiguo Testamento. ¿Saben cuál es? El libro de Enoc. Entonces, como cita un libro apócrifo para los judíos, y que los cristianos, como vemos, parece ser que también lo consideraban apócrifo, los libros de Enoc, entonces la epístola de Judas casi se queda fuera, pero permiten el ingreso de la epístola de Judas en este primer concilio. Y pasa por una sola votación, por un solo punto, pasa raspando. Al final se lo incluyó, lógicamente, ¿no? La carta a los hebreos también pasa raspando por una sencilla razón, porque como dije antes, aquí en este concilio se determinó que la carta de los hebreos había sido escrita por Pablo y no por un sacerdote judío anónimo que se venía promulgando anteriormente. Bien, vamos al siguiente concilio. Lógicamente, si no entró Santiago y no entró Apocalipsis, tenemos que nosotros aprender cuándo entraron, porque no entraron en el primer concilio. Bien, en el tercer concilio de Cartago, allá en el 397 de la era cristiana, concilio de Cartago, aquí se va a incluir ya a Santiago y al Apocalipsis. Por fin pasaron estos dos grandes libros, y gracias a Dios que pasó el Apocalipsis, uno de los libros más maravillosos que puede haber del Nuevo Testamento. Lógicamente, todos estos libros escritos en lengua griega. También se aprobó en este concilio los deuterocanónicos, aquí fueron catalogados como deuterocanónicos del Nuevo Testamento, Santiago y Apocalipsis. En este concilio de Cartago todavía no se definía como tal si se aceptaba del Antiguo Testamento el canon hebreo o el canon palestinense. El canon hebreo no era otra cosa más que lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, los judíos le llaman el Tanaj, que corresponde a... El Tanaj es una palabra hebrea que corresponde a tres corpus. La Torá o la ley, que comprende a lo que nosotros llamamos el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El otro corpus viene a ser los Ketubim y el Nevi'im, profetas y libros sapienciales. Todos estos conjuntos, Torá, Ketubim y Nevi'im, forman lo que llamamos el Tanaj, y el Tanaj no es otra cosa más que el Antiguo Testamento para nosotros. Pero esto está escrito en lengua hebrea. Solamente el texto de Daniel y Esdras fueron escritos en lengua aramea. Un arameo
un hebreo aramaizado, ya, o un arameo, mejor dicho, ya un arameo concretamente como tal. Entonces, no entraba todavía el canon palestinense, que viene a ser el canon griego, perdón, o alejandrino, o también llamada Biblia de los 70. Llamada así porque dice la tradición que fueron escritos por 70 sabios judíos en Alejandría, en Egipto. Ahora, aquí no se define como tal eso todavía. Será en el siguiente concilio. En el cuarto concilio de Cartago, en el 419 de la era cristiana, aquí en este concilio se determina como libros inspirados por Dios, no solamente los libros canonizados en el llamado concilio o escuela de Yagnia, allá en el siglo I de la era cristiana, donde avalan como canónicos el canon palestinense, sino también el canon alejandrino. Es decir, dicho de otro modo, los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento. Los católicos, cristianos católicos, lógicamente nos basamos en la Biblia que contiene los dos cánones, el palestinense y el alejandrino. Para este entonces, para el cuarto concilio de Cartago, aunque ya había sido aceptado como inspirado por Dios el Apocalipsis, muchas iglesias no consideraban al Apocalipsis como inspirado y habían problemas y no querían tener al Apocalipsis como un libro inspirado por Dios. Entonces, y aquí cierro los concilios. En el cuarto concilio de Toledo, en España, en el año 633, que dicho concilio fue presidido por un eminente y sabio sacerdote llamado Isidoro de Sevilla. En este concilio se ratifica como libros canónicos el Antiguo Testamento de la escuela alejandrina, es decir, con los 7 libros deuterocanónicos, los 4 evangelios, todas las cartas paulinas, incluida la de Hebreos, todas las cartas pastorales y además el Apocalipsis. Pero aquí hay algo importante, que este concilio lanza un decreto, so pena de excomunión, para todo aquel que enseñe que el Apocalipsis no es inspirado por Dios. Es decir, aquí hay una sentencia. Aquel obispo, sacerdote o la iglesia de la región que sea, que enseñe que el Apocalipsis no es un libro inspirado por Dios, sea anatema y sea excomulgado. Se acaba el problema por completo. Y el Apocalipsis ahora sí brilló con luz propia como libro inspirado por Dios hasta el día de hoy. Ciertamente van a venir nuevos concilios, van a haber algunas dificultades, pero se puede decir que técnicamente es aquí donde finaliza la canonización de los textos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Lo que sucede ya en los concilios en el Concilio Vaticano I, en el Concilio Vaticano II o en el Concilio de Letrán, etcétera, simplemente es para ratificar los libros inspirados por Dios, porque recuerden ustedes que con el surgimiento del luteranismo en el siglo XVI, allá por el año de 1520 en adelante, surge nuevas dudas con respecto a Santiago. Lutero no quería el libro de Santiago ni el Apocalipsis. Entonces, para evitar nuevamente todo este problema que ya había surgido siglos atrás, es que la iglesia lo que hace solamente es ratificar. No añade nada, no quita nada, solo ratifica. Bien, entonces, hermanos, se puede decir que en un breve y muy bosquejo histórico, muy resumido que he podido hacer, es así como se concluye cómo la iglesia llevó a cabo la canonización de los libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. No sé si habrá alguna pregunta, y si no, pues en este pequeño resumen histórico creo que he sido un poco explícito al concretar cómo se fue formando se formó el canon del Nuevo Testamento. Gracias. Por favor, los hermanos que deseen preguntar, les voy a habilitar los micrófonos. Pueden preguntar. Levante la manito para... Ya, a ver, la pregunta es,
¿por qué la carta de Santiago en varias ocasiones no le aceptan como para que participe dentro del Nuevo Testamento? Porque la carta es práctica, realista en lo que nosotros hemos aprendido o por qué razones. Bien, hermano Marcelo, gracias. Bueno, la respuesta es sencilla, mi estimado Marcelo, hermano Marcelo, porque Santiago enseña que la salvación radica en las obras. En cambio, Pablo nos enseña que la salvación radica en la fe y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la iglesia en un principio interpretó como una pequeña contradicción entre ambos libros. Y como técnicamente Pablo pesaba mucho más, lógicamente por toda esa majestática evangelización paulina, entonces tuvo más primacía que la de Santiago. Y es ahí que en el primer concilio, en el de Toledo, se queda afuera entonces el libro de Santiago. Se queda afuera, no pasa Santiago. Por ese motivo, hermano. Muy bien, gracias. ¿Alguien más que desee preguntar? Por favor, levante la manito. Lógicamente, si uno analiza el texto de Santiago, se va a dar cuenta que no contradice en absoluto a Pablo. Santiago lo que está diciendo es que las obras tienen que estar acompañadas con la fe y que una fe sin obras es muerta. Es lo que decía Jesucristo, ¿no? ¿De qué sirve que digan Señor, Señor, Señor? ¿Verdad? Si no se vive la vida con obras de caridad. Jesús no solamente vino a hablar, Jesús vino a manifestar su obra redentora mediante ¿qué? Mediante los milagros, la sanación, la expulsión de demonios, resurrección de muertos. Es decir, que la caridad era el eje principal del ministerio revelador de Jesucristo. Y eso es a lo que apuntaba Santiago. Yo puedo tener fe en Jesús, como suelen hacer algunos hermanos que dicen yo creo en Jesús, pero en realidad están lejos de la creencia de Cristo. ¿Por qué? Porque no viven la vida con obras de caridad. Es por eso que dice el texto de Santiago que incluso los demonios creen en Dios, pero tiemblan. ¿Qué quiere decir esto? Que los demonios creen en Dios en el sentido de que saben que Dios existe, pero no le creen a Dios, porque si le creyeran a Dios no se hubieran revelado. Es decir, conocen al Creador, pero no conocen la esencia del Creador. Entonces, una persona que dice tener fe, por eso dice el Señor, no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que cumpla la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Todo aquello que está en los mandamientos, que Jesús al final lo reduce en dos. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma, y que con ello conlleva a no hacer idolatría, etcétera, etcétera. Y ama a tu prójimo como a ti mismo, que conlleva a qué? Amar a padre y madre, no adulterar, no robar, no matar, etcétera, etcétera. Todo eso se resume en obras. Y eso es lo que apuntaba Santiago, que las obras fortalecen y fundamentan la fe del cristiano. Pero eso no se entendió en un principio. Entonces, por eso Santiago queda fuera. Luego la iglesia, después de este concilio de Hipona en el 393, lo reestructura y dice, no, Santiago no contradice a Pablo. Santiago tiene que estar dentro del canon. Y entonces en el siguiente concilio, en el concilio de Cartago, en el tercer concilio de Cartago, en el 397, entra Santiago. Así es. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún aporte? Parece que no va a haber más preguntas. No sé si Mirta quiera indicar algo. O todos entendieron o nadie me entendió.
Con excepción del hermano Marcelo. Bien, ¿nadie más desea preguntar para que el hermano Víctor exprese sus palabras finales y dar por finalizado este encuentro? Yo creo que todos han entendido. Ojalá, Dios quiera que así sea. Sí, es importante entender que el canon no fue algo que surgió en el siglo primero, no, que ya, o sea, muere Jesús, resucita el Señor, salen los apóstoles y en cuestión de años, de 2 o 3 años, ya todo el mundo tenía una Biblia en la mano y iba predicando con la Biblia. Eso no sucedió. En realidad, eso no fue así. Como vemos, se tardaron casi 6 siglos para tener ya el canon que nosotros tenemos del Nuevo Testamento, 6 siglos para tenerlo ya como un canon fijo, que fue algo que fue muy discutido, que hubo muchos debates entre obispos, católicos, etcétera, para determinar la canonización del libro, que en un principio la tradición fue solamente oral, que luego se fueron escribiendo cartas directamente destinadas a un público muy selecto de una comunidad, y que luego por las circunstancias externas, es decir, las herejías, principalmente la de el canon de Muratori y el canon de Marción, es que la iglesia determina entonces realizar un canon para evitar la propagación de ideas heréticas que atentaban pues contra la iglesia, ¿no? Perfecto, muy bien. Muchas gracias al hermano Víctor Gamboa por su aporte por segunda ocasión, hablándonos de la conformación del canon. Si alguien desea intervenir, por favor, si no, para hacer la oración final y dar por terminado este encuentro. ¿Alguien más? Levante la mano, por favor. ¿Alguien más? Listo. Habilite su micrófono, hermano Marcelo. A ver, doctor, yo quería hacerle una pregunta ahí al último. ¿Usted cree que conociendo y sabiendo el estudio del canon, todavía ahora hay algunas cosas que se aumentan o que dentro del canon, del libro del canon, y entonces se podrá tal vez volver a hacer algún estudio y volver a tener nuevas discusiones sobre estas cartas? Yo creo que radicalmente ya no. El canon está cerrado como lo podemos ver nosotros hace ya muchísimos siglos, e incluso en el surgimiento del protestantismo, que fue verdaderamente atroz, que tambaleó los cimientos del cristianismo católico. Ni aún así con eso se pudo erradicar los libros que pretendieron los protestantes quitarnos. Al contrario, la iglesia los ratifica. Créame que si lo hubiera querido hacer, lo hubiera hecho hace tiempo. Hay muchísimos libros, evangelios que son maravillosos. El evangelio, el protoevangelio de Santiago, no sé si usted ha tenido la oportunidad de leerlo, es un evangelio maravilloso, porque en este evangelio nos narra acerca del nacimiento de la Santísima Virgen María, no solo el nacimiento, su adolescencia, su matrimonio, toda su vida conyugal con José, y que además nos permite entender algo muy importante. Y aún así, con todo esto, este evangelio, por ejemplo, no ingresó. A mí me hubiera gustado tener al protoevangelio de Santiago como un libro canónico. Sin embargo, no lo está. La iglesia fue muy meticulosa y como les mencioné, la iglesia utilizó varios estándares, principalmente apostólicos, para determinar la canonicidad de un libro. El protoevangelio de Santiago, por ponerles un ejemplo, que es uno de los libros que más me gusta, data del siglo 50 aproximadamente. Ya es un libro muy posterior, demasiado posterior. Entonces, no tiene autoría apostólica, ¿sí? Probablemente fue escrito por un discípulo o varios discípulos de un discípulo de un apóstol, ¿sí me hago entender? O sea, no tiene ni siquiera la primacía de estar cerca de un discípulo, de un apóstol directo de Jesús. Entonces, pero queda fuera.
Pero miren, les voy a poner un ejemplo, ¿sí? Y disculpen que me extiendo en esto de aquí. Acerca de la virginidad perpetua de la Santísima Virgen María, el dogma nos enseña qué cosa, que la virginidad de María radica en que ella es virgen antes, durante y después del parto. Así es. Correcto. Ok. Que el nacimiento de Jesús viene por obra del Espíritu Santo y que no hay relación alguna con José. Perfecto. Pero luego no dice nada acerca del estado civil o soltero de José. No dice nada de eso. ¿Sí? Eso se lo omite por completo. Para sorpresa de quizás algunos de los hermanos que estén aquí, la primera enseñanza en el seno del cristianismo acerca de José se basa precisamente, no sé si se basa directamente de este libro, del Protoevangelio de Santiago, pero ciertamente hay una influencia. Y es que decía San Epifanio de Salamina, obispo de Chipre, que José era un hombre viudo, anciano, de 80 años de edad, que ya habían viudado y que esos hijos, que eran 4 varones y 2 mujeres, ¿sí? Y esos 4 varones tienen los mismos nombres que son los que aparecen como hermanos de Jesús en los textos del Nuevo Testamento, de los Evangelios. Entonces, ¿qué nos enseñaba este texto? De que José ya había tenido un matrimonio anterior, que no afectaba en lo absoluto a la virginidad perpetua de María, ni tampoco a la santidad y castidad de José, porque era algo muy común a tenor de la historia, del contexto de esa época, en que un hombre viudo pueda volver a tener un matrimonio. Y más aún, un hombre viudo anciano pueda tener un matrimonio con una señorita muy joven, una doncella, como era la Virgen María, que tenía aproximadamente entre 13 y 14 años de edad. Pero este asunto, o sea, este contexto resuelve un problema muy grande, que es que José no quería casarse con la Virgen María. ¿Por qué? Porque José mismo rechaza y dice, no, yo puedo ser fácilmente su padre. Entonces los sumos sacerdotes que cuidaron a la Virgen María desde su nacimiento, como dice el protoevangelio, dicen, no, es que usted, o sea, lo voy a utilizar con palabras mías, no, es que usted no se va a casar porque usted va a tener una familia con la Virgen María, usted no va a procrear, usted lo que va a hacer es custodio de ella. Usted va a custodiar a este templo sagrado porque de ella va a venir el Salvador. Entonces, este hombre, José, al ser ya un hombre anciano, ya no tenía pretensiones maritales con la Virgen, sino solamente de protección, como custodio. Y lo cumple a carta cabal. Entonces, si unimos este relato y tratamos de hacer como un rompecabezas y lo unimos al texto de los evangelios, entenderemos por qué José muere, aparentemente, cuando Jesús tiene entre 12 o 13 años de edad. Pongámosles 16 años. ¿Por qué deducimos eso? Porque a partir de los 12 años de Jesús, ya José no aparece en los evangelios. Entonces estaríamos hablando que José aproximadamente habría muerto entre los 90 y 95 años de edad. Más o menos, sí, uniendo. Esto es algo hipotético, por si acaso. Nadie va a creer que lo que estoy diciendo es un relato canónico. Es algo hipotético, pero que ayuda a comprender la importancia de este evangelio. Luego vendrá Orígenes y luego San Jerónimo no con mucha diferencia, pero sí posterior, a enseñarnos que en realidad José era un hombre joven, casto, virgen, igual que la Virgen María, y que estos hermanos de Jesús en realidad eran parientes, es decir, hijo de un hermano de José o hijo de una hermana de María, y luego se arma un rompecabezas bastante complejo de armar, pero que en todo caso de eso se encargan los apologistas, de armar este rompecabezas, pero lo que queda claro, tanto para Epifanio de Salamina como para Orígenes y San Jerónimo, es que la Virgen fue virgen siempre, que en ella no hay curso de varón. Aquí lo que importa es José, si era casado, viudo, o sea, había enviudado o era un hombre célibe y joven. Ese es el meollo del asunto entre estos dos personajes. Pero ese asunto tan importante, tan novedoso, lo relata, por ejemplo, este evangelio de protoevangelio de Santiago, y sin embargo no está incluido acá. Y hubiera dado muchas luces. Pienso yo que hubiera dado muchas luces más desde un punto de vista más terrenal a la vida de Jesús. Pero en todo caso, como repito, y así como este protoevangelio, hay muchos más. Por ejemplo, la historia de José el Carpintero va a narrar la muerte de José. Y cómo, por cierto, el libro el tránsito de la Santísima Virgen María, que también está acá, narra la asunción de la Santísima Virgen María, que por el hecho de que haya sido decretado un dogma en nuestra época ya muy moderna, no quiere decir que el relato no se encuentre en los primeros siglos. Ya el tránsito a la Virgen María relata la asunción de la Santísima Virgen María en cuerpo y alma, incorrupta,
Es más, hay un relato que María le dice a Jesús, porque a María se le revela que ya va a fallecer, que ya va a morir, ¿ya? Entonces, María le pide un solo favor a Jesús, a su hijo, y le dice, hijo, yo solo te pido un favor, mejor dicho dos. Uno, quiero ver a todos los apóstoles nuevamente. Ya los apóstoles se habían dividido en el mundo llevando el evangelio. Quiero reunirlos a todos. Y el segundo favor es que no quiero que Satanás se me aparezca al frente, porque se decía que cualquier persona que muriera, sea quien sea, Satanás aparecía al frente para llevarse esa alma. Entonces Jesús le promete y le cumple las dos peticiones. Manda a traer a todos los apóstoles, incluido a Santiago, que ya se encontraba en lo que hoy nosotros llamamos Santiago de Compostela, diríamos nosotros, ¿sí? En esta época, lo trae a Santiago, etcétera. Todos regresan, todos. Y cuando la Virgen María duerme, que le llamamos la dormición, ¿sí? Aunque el texto utiliza la palabra muerte, o sea, como que se muere, ¿sí? ¿Ya? El Satanás viene a su cuerpo a recogerla, pero inmediatamente Jesús envía a San Miguel Arcángel y a una legión de ángeles e impide que este ángel perverso siquiera se le acerque a la Santísima Virgen María, ni siquiera se le puede acercar en lo absoluto. Entonces, inmediatamente la Virgen es asunta a los cielos. Miren cómo dos relatos tan maravillosos que embellecen la virginidad perpetua de la Virgen María, como también embellecen el dogma de la asunción de la Santísima Virgen María, que se encuentra en textos apócrifos, no están en los evangelios canónicos. Entonces, ahí yo creo que es difícil, aún teniendo estos libros tan importantes, que la Iglesia vuelva a reestructurar y armar o a poner otros libros. Yo creo que estos libros, por obra del Espíritu Santo, ya está cerrado el canon bíblico. No va a haber nada nuevo. Pero para los estudiosos de la Biblia, para usted, para mí, para todos los que estamos aquí, es importante leer los evangelios apócrifos, no para confundirnos, sino para enriquecer el acervo bíblico y tener un mejor contexto de lo que sucede. Hay cosas que nosotros ya la narramos como un acontecimiento histórico y no están en la Biblia. Los nombres de los padres de la Virgen María, Joaquín y Ana, no están en la Biblia. ¿En dónde están? En el protoevangelio de Santiago. Los nombres de los dos delincuentes con el que crucifican a Jesús, Dimas y Gestas, no están en los evangelios. Están en el evangelio de Tomás, que por cierto, el evangelio de Mateo dice que los dos ladrones insultaron a Jesús. Lucas dice que solo fue uno. Eso es algo importante de analizar. ¿Por qué? Y así hay muchas cosas que podemos algún día, quizás en otra charla, analizar poco a poco, ¿no? Qué bien, padre. Qué bien, doctor. Eso es muy importante porque las prédicas que nosotros tenemos se basan justamente al conocimiento de la Carta de Santiago, que es la vida práctica de la fe que nosotros tenemos. Y los evangelios que tenemos actualmente y que leemos todos los días tal vez, están poniendo claramente que la fe obra con obras, con acciones, ¿no es cierto? Entonces por eso es la pregunta que yo le hice. ¿Cree usted que se va a hacer algún estudio sobre este asunto muy importante, por ejemplo, tanto de José como de la Virgen María? Algún día va a haber alguien entendido bien en los evangelios apócrifos y que entonces puede resurgir una nueva etapa de los concilios, así como hubo el segundo concilio, ¿no? El último en donde tenemos ya la finalidad de los libros que tenemos los estudios nosotros, ¿no? Entonces, del Vaticano II. Usted sabe que el Papa Juan XXIII, estudioso como era, tan interesante, abrió esa reunión. ¿Para qué? Para que quede asegurado estas cuestiones de la fe. Así es. ¿No? Pero bueno, muchas gracias porque me ha abierto más este cerebro que está ya un poco viejito. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Algún hermano que quiera preguntar?
Si ya no hay más preguntas, pues le agradecemos mucho, doctor Víctor Gamboa, por su participación. Muchísimas gracias por la enseñanza. Muchísimas gracias a las personas que nos han acompañado. Parece que el padre... Dios le pague, Dios le pague. Buenas noches, padre, buenas noches. Dios le pague. Bienvenido. Muchas gracias, doctor Gamboa. Dios le pague por la ayuda. Ahorita estamos en retiro apoyando Charité y por eso no he podido hacerme presente. Así que el próximo miércoles nos vemos. Sí. Una linda Gracias, noche padre, para un todos. placer. No, es un placer para Dios mí, le pague. padre. Bueno, pues Muchas mi gracias, querido doctor. padre Muy Oscar, brillante la exposición. Gracias, padre, muy amable. que Dios se le pague. Una santifique, linda... padre. Rece mucho por mí, Dios le pague, hermano Marcelo. a usted. Muy bien, para terminar vamos a pedirle a uno de los participantes que nos ayude con la oración. Normita Galarza, ¿nos puede ayudar con la oración final? Norma Galarza. Bueno, primero agradeciendo a Dios por estas conversaciones, por estas charlas que tiene el padre Osquitas Tapia de darnos a todos los católicos que nos interesa espiritualmente conocer sobre la Santa Biblia y sobre Jesús, ¿no? Y de nuestra Madre Santísima. Y también agradeciéndole al doctor Víctor Gamboa por esta charla que hoy hemos tenido con más conocimiento y para la vida de cada uno de nosotros como católicos. Pidiéndole a Dios y a nuestra Madre Santísima, agradeciendo por esta noche a usted, Juanito, y a todos los hermanos que están presentes, para que nuestra Madre Santísima nos cobije con su manto sagrado hoy más que nunca y todas las noches, para que puedan nosotros como católicos aprender y poder dar a cada una de las personas que necesitan un aliciente, una palabra de aliento con la bendición de nuestro Padre Dios. Por eso le digamos a nuestra Madre Santísima y pidiéndole a ella misma que nos cobije en esta noche, digámosle: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. María, Madre de Dios, ruega por Ruega, nosotros Señora, los por pecadores, ahora y en la hora ahora y en la nuestra hora muerte. de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Y para despedirnos y irnos a descansar en esta noche, digámosle: Sagrada María, vuestra esclava soy, Sagrada con María, vuestra Dios, licencia, a pasar esta noche voy. No permitas, Madre mía, por tu santa inmaculada concepción, que caiga en pecado mortal y muera sin confesión. Vos, como mi madre, dame tu santa bendición para pasar esta noche sin susto, sin pena ni aflicción. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Una linda noche y que la paz del Señor esté con cada una de ustedes, hermanitos y doctor Víctor Gamboa.